Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Dana de Valencia. Quiero hacer una reflexión al respecto, contar un poquito por encima qué es y si el cambio climático tiene que ver, y quiero explicarlo porque quiero ligarlo con la conclusión que voy a sacar luego. Así que es una opinión que puede que a muchos no les guste, pero vamos al lío. El 29 de octubre de 2024 tuvimos en España uno de los sucesos climáticos más catastróficos de los últimos 50 años. Y es que en zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña cayeron hasta 700 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Ese es el volumen de agua que debería caer en una comunidad como la valenciana en un año, y cayó en unas horas, con las consecuencias que todos vimos: desbordamiento de ríos, desbordamiento de barrancos, auténticos tsunamis que arrasaron todo, 68 municipios golpeados, 850.000 personas afectadas, 233 muertos, de los cuales algunos ni se han encontrado los cuerpos, más de 200.000 millones de euros de pérdidas económicas, 12.000 negocios cerrados. Dicho lo cual, el 29 de abril van a pasar 6 meses desde la Dana, y hoy quería responder a preguntas como si realmente tiene que ver el cambio climático con esto, ya que hemos visto a políticos de izquierdas y de derechas tirarse los trastos a la cabeza, unos decir que ya había pasado y que simplemente ha sido una mala gestión que se podría haber evitado, otros diciendo que es una emergencia climática. La cosa, ¿quién tiene razón de los dos? Bueno, vamos a ver brevemente qué es una Dana. Una dana, que viene de las siglas de presión aislada en niveles altos, se produce básicamente cuando una masa de aire caliente llena de humedad choca con una masa de aire frío polar, y que al juntarse, pues como tienes el aire lleno de humedad, aire caliente lleno de humedad, si lo enfrías de golpe, lo que se forman es un pedazo de nubes que cuando tocan tierra descargan todo lo bestia. ¿Por qué descargan en tierra? Bueno, pues para explicarlo de forma didáctica y sencilla, sin entrar en mucho detalle, tiene que ver principalmente con las diferencias de presión y temperatura, y además van ligadas. Es decir, cuanto más caliente está un gas, menos presión tiene, y cuanto más frío está un gas, más presión tiene. ¿Qué pasa? Que el mar se calienta de forma muy uniforme. Cuesta mucho calentar el mar de forma brusca, y por tanto, cuando la masa de aire caliente está encima del mar, sube lentamente y las nubes se forman lentamente. El problema es que cuando toca tierra, la diferencia de temperatura entre la masa fría y la caliente de repente aumenta de forma muy bestia. Para que os hagáis una idea, si el mar está a 25-30 grados, el suelo puede estar entre 50 y 60 grados. Estamos hablando de en verano. Esa diferencia tan brusca de temperatura hace que haya una diferencia muy brusca de presión, que el aire suba a toda leche, se formen las nubes a toda pastilla y estén tan cargadas de agua que no puedan contenerla y descarguen, con las consecuencias tan terribles que hemos visto. La cuestión, ¿qué tiene que ver el cambio climático en todo esto? Pues a ver, el cambio climático no provoca las danas. Danas ha habido siempre. Lo que sí que hace es agravar estos fenómenos meteorológicos y aumentar su frecuencia. Vamos a ver el caso de las danas. ¿Por qué ahora las danas son más violentas y pasan más a menudo? Lo primero es porque el mar está más caliente. La temperatura del Mediterráneo ha aumentado en los últimos 40 años entre 1,5 y 2 grados de temperatura. Y esto es fácil de entender. Si el mar está más caliente, se va a evaporar más agua, y si se evapora más agua, la humedad de la atmósfera va a ser mucho mayor. Esa mayor humedad hace que las nubes que se forman sean más grandes y por lo tanto que las lluvias sean más extremas. Es como una olla con agua. Cuanto más vas calentando la olla con agua, más vapor de agua va saliendo. Así de sencillo. El segundo punto es que el aire caliente retiene más humedad. Esto es simplemente una propiedad física del aire. Y la cosa es que desde 1880 la temperatura global del planeta ha aumentado en 1,2 grados. Y la física nos dice que por cada grado extra que tiene la atmósfera, el aire es capaz de retener un 7% más de agua. Un 7% parece que a priori no es mucho, pero tened en cuenta que estamos hablando de una escala planetaria. De hecho, mirad. Ok, Google, ¿cuántos litros de agua hay en la atmósfera? Vale, aquí. Estimaciones sugieren que la atmósfera contiene alrededor de 37,5 millones de billones de galones de agua. Vale, ¿y un galón de agua? Un galón de agua equivale a 3,78541 litros. Vamos, que podéis hacer la multiplicación. Un 7% de la cantidad que os acabo de decir, pues es mucho. Al final es como si la atmósfera fuera una esponja, y esa esponja, a medida que sube la temperatura, se va haciendo más grande. Pero claro, cuando esa esponja enorme se llena de agua y ya no puede retener más agua, pues la suelta toda de golpe y las lluvias son más intensas y más peligrosas. El tercer punto es que ahora la atmósfera es más inestable.
¿Por qué? Porque el cambio climático está calentando las capas bajas de la atmósfera y enfriando las capas altas de la atmósfera. Al final, los gases de efecto invernadero como el CO2, el metano, los óxidos de nitrógeno, el vapor de agua, etc., lo que hacen es que la radiación que llega del sol, lo habéis visto 1000 veces en el colegio, se quede en las capas bajas de la atmósfera, rebote en esa nube de contaminación y se quede, haciendo que su temperatura suba. ¿Y qué pasa si atrapa más cantidad de calor? Pues que parte de ese calor que debería salir no está saliendo, con lo cual las capas altas de la atmósfera se enfrían más. Esto lo que hace es que aumente el contraste térmico, que cuando hemos explicado la DANA hemos visto que era muy importante, la diferencia de presión y temperatura, y al aumentar el contraste térmico, pues las tormentas en general son más violentas. Las corrientes de aire son más fuertes, las nubes crecen más rápido y por lo tanto descargan más agua. Y el cuarto punto es que la corriente en chorro se está debilitando. La corriente en chorro es un río de aire, que os dejo por aquí un vídeo, que básicamente separa el aire frío polar del aire cálido tropical. Y para que este río de aire funcione bien, la diferencia de temperatura entre los polos y los trópicos tiene que ser cuanto más alta mejor. ¿Cuál es el problema? Que el Ártico se calienta 4 veces más rápido que el resto del planeta. Es un fenómeno que se conoce como amplificación ártica. Y desde 1979 ha perdido el 75% de su masa de hielo en verano. Esto ha provocado que si la temperatura global ha aumentado en 1,2 grados, la temperatura del Ártico ha aumentado en torno a 3 grados. Con lo cual las diferencias de temperatura entre los polos y los trópicos se han estrechado mucho. Eso hace que la corriente en chorro funcione mal y que las corrientes polares se escapen con mayor facilidad hacia el sur. En resumidas cuentas, que al funcionar peor esa barrera es más común que borrascas se escapen y por lo tanto que haga peor tiempo y haya más danas. Es decir, aumenta la frecuencia con la que ocurren estos fenómenos meteorológicos adversos. Vale, y esos serían en resumen los 4 puntos principales por los que el cambio climático agrava la violencia y la frecuencia con la que ocurren fenómenos como las danas. Repito, aquí no estoy dando mi opinión. Pero ahora ya vamos a meternos en faena. Y es que el primer punto que quería criticar son las trincheras ideológicas de los políticos. Al final, cualquier ámbito de tu vida en España hoy es político y se usa como arma de guerra para lanzárselo al adversario y ganar votos y enriquecerte a costa de los demás. Cada uno coge los datos que le interesa, medidos por quien le interesa, y establece una narrativa única para apoyar eso. Y todos los datos que no le interesan o que desmienten aquello que ellos creen son rechazados y tachados de bulos, de inventos de los unos o de los otros y en resumen de cosas de fachas o de comunistas. Recordad que es mucho más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Y aquí no se libra nadie. Los partidos de izquierda, por ejemplo, pues niegan todos los datos económicos y sociales que demuestran y llevan demostrando durante más de 100 años que los países más libres, con menos Estado, menos impuestos, menos regulaciones, son los países más prósperos, más ricos y donde la gente vive mejor. Al igual que niegan los datos que evidencian que la inmigración ilegal de ciertos tipos de cultura está causando problemas en los barrios. Lo hemos visto en ciudades como Barcelona, en barrios obreros de Madrid y en general, si vivís en el mundo real, sabéis de lo que hablo. Pero nuevamente para ellos es cosa de racistas y de fascistas que lo que quieren es echar a los negros porque son negros. Y bueno, 1000 ejemplos más. Lo mismo podría deciros de la ideología woke, científicamente falsa, basada en falacias y dogmas estúpidos, que está causando graves problemas mentales en cientos y miles de adolescentes y de personas en todo Occidente. Pero la derecha, o lo que tengamos en España, los partidos a la derecha del PSOE, todos esos datos que apoyan su narrativa y por lo tanto pueden hacerles ganar votos, todos esos datos que desmienten a la izquierda están perfectos. Ahora, todos los datos que llevamos teniendo desde los años 70 sobre el cambio climático y cómo el ser humano está agravando el clima y las consecuencias que eso puede tener para los humanos, todos esos datos eso ya son mentira, eso es un invento de los comunistas que nos quieren sacar el dinero. Y entonces aquí cada uno con su tema presumiendo de no, mira qué ignorante soy yo en este tema, estoy muy orgulloso de ella, pues yo soy todavía más ignorante en este otro tema y también estoy muy orgulloso y lo digo a viva voz. Pues así nos va. Unos diciendo que una mujer es cualquier persona que se sienta mujer y otros diciendo
que el cambio climático es mentira porque danas ha habido siempre. Como si yo les dijera, bueno, violencia también ha habido siempre en Barcelona y robos también ha habido siempre en Barcelona. Entonces es mentira que ahora haya más violencia y más robos en Barcelona y que eso esté relacionado con la inmigración ilegal. Que al final das cuenta que son los mismos datos, pero como están encerrados en trincheras, decirles que están equivocados ataca a su identidad, se defienden como pueden. Y te dicen, no, pero es que no es lo mismo. O te dirán, no, pero es que fíjate, si el CO2 es lo que necesitan las plantas para respirar, ¿qué más da que echemos un poco más de CO2? Que también les diría, bueno, y tú también necesitas agua para beber, bébete 30 litros de golpe, a ver qué tal te sientan. O la de cambio climático ha habido siempre, desde que la Tierra es un planeta. Entonces decir que ahora es culpa de los humanos, nadie ha dicho que sea culpa de los humanos. Lo que te están diciendo es que se está agravando. Igual que la violencia en Barcelona, cuando tú haces una correlación entre llegada de inmigrantes ilegales, violencia y número de atracos, te sale una causalidad, pues esto pasa lo mismo. El ser humano empieza a emitir CO2, temperatura del planeta, vaya, te sale la misma curva, exactamente igual, una causalidad científica se llama. Pero no, una es verdad y otra es mentira, claro. Conclusión, que como cada uno es ignorante en lo suyo y van a seguir manipulando la narrativa que les interese para tenerte dividido y controladito, lo que quería decir con este vídeo es que precisamente en estas catástrofes naturales hay demasiados políticos y demasiada política implicada. Porque llamadme loco, pero aquí lo que se trata es de discutir el cómo, no el qué. Y eso es algo que debería ir de abajo arriba, del pueblo hacia arriba, y no al revés. ¿En qué sentido? No deberíamos discutir si el cambio climático es un hecho, si nos afecta o si no nos afecta. Lo que deberíamos discutir es cómo podemos hacer para que los efectos sean lo más leves posibles. ¿Es la solución que nos crujan a impuestos unos burócratas de Bruselas que saben menos de ciencia que un socialista de economía y que nos digan que ellos tienen la solución y van a tomar las medidas oportunas con tu dinero para salvar el planeta? Como por ejemplo, no sé, obligarte a tirar tu coche funcional a la basura y a comprarte otro coche, o impidiéndote moverte libremente por tu ciudad. Pues esas son las medidas que habría que discutir, que obviamente no sirven de nada, pero es el cómo, no el qué. Pero la cosa es que eso tiene que salir de nosotros. Tenemos que exigir menos política y más responsabilidad individual. También para estos temas, porque hemos visto que el Estado ni está ni se le espera. A mí me hace gracia cuando en España se prevé que va a pasar algo y el gobierno siempre sale a decir que estén tranquilos todos, que lo tienen todo controlado, que han desplegado a muchísima gente, que están prevenidos para lo que pueda pasar. Y al final, ¿eso qué hace? Pues que la gente se relaje, que diga, bueno, pues lo delego, ¿no? Yo vivo mi vida y si me pasa algo, que venga papá Estado a salvarme, pobrecito yo, que para eso pago impuestos. Fijaos qué curioso que en un país como Estados Unidos, con el mejor ejército del planeta Tierra, cuando se prevé un fenómeno climatológico adverso como los huracanes, que allí son muy normales, sale el presidente a hablar y diga, señores, búsquense la vida. Este huracán preveemos que va a hacer esto y va a tener esta velocidad y va a afectar a estas zonas. Mucha suerte y que Dios les acompañe. ¿Y qué pasa? Que eso hace que la gente sea responsable, porque el Estado ni va a estar ahí ni puede estar ahí. Con lo cual, la gente con educación formada al respecto sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que comprar comida, sabe que tiene que tener a lo mejor baterías o generadores eléctricos por si se va la luz, sabe que tiene que reforzar las puertas, tablar las ventanas, reforzar las estructuras de los tejados. ¿Por qué? Porque no hay nada, ni el mayor ejército del mundo desplegado a la mayor velocidad y con la mayor eficiencia del mundo te puede salvar de algo así. Pero aquí, como delegamos todo en el Estado, pues nada. No, es que claro, es que me han dicho que esto, pero bueno, no lo han dicho muy claro, entonces yo es que tenía que hacer y no sé qué. Con lo cual, ese es el primer punto. Más responsabilidad individual y más educación en estos temas. Lo segundo, más descentralización. Me encanta cómo después de ver la pifia y el desastre que ha sido la Dana, la gente lo que dice es que hay que centralizar todavía más. Es decir, hacer que las decisiones de si el ejército se despliega o no dependan todavía más de una sola persona. Bueno, pues solo lo que tarda en llegar al ejército ya hemos visto que puede significar la diferencia entre vivir y morir. Y es que, señores, centralizar más implica darle todavía más poder a los políticos. Y al final, nosotros no somos personas, somos números electorales. Ellos siempre, 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 pase lo que pase y se ha visto, da igual que esté la vida de personas en juego, van a hacer un cálculo de si, en función de una u otra decisión, eso les va a dar más o menos votos. Es decir, estás dejando tu vida al arbitrio del político de turno. Pero no solo eso, es que además un poder centralizado no puede calcular lo que se necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un desastre natural, un tío en un despacho de Madrid no sabe lo que hay que hacer, no sabe la gente que se necesita, cuántos militares manda
mandamos? ¿Con qué maquinaria les mandamos? ¿A dónde les mandamos? ¿Cuándo? Lo hacen a ojo. Y hay gente que dice, no, pues que manden a todos y mejor que sobre que no que falte. Y bueno, pero es que si tú tienes 100 hombres y hay 3 zonas afectadas y a una mandas 50 hombres y a otra 25 y a otra 25 y resulta que en la primera zona te hacían falta solo 30 hombres, estás dejando a las otras 2 zonas con menos manos y menos ayuda de la que debería tener. Esto pasa con cualquier cosa pública. El Estado no puede calcular lo que se necesita. ¿Y cómo se soluciona eso? Descentralizando más. En Portugal tenemos lo que se llaman las brigadas de bomberos voluntarios, que son personas entrenadas para ser bomberas que no están contratadas por el Estado. Por lo tanto, no cumplen órdenes de nadie. Son personas que están en las zonas donde suele haber incendios, desplegadas en distintas bases y que están en el momento cuando hay un incendio hasta que llega el Estado, hasta que mandan los bomberos. Esas brigadas ya se han puesto en marcha, ya saben a dónde tienen que ir, cómo controlar el fuego, dónde ha caído, cuántas personas mandar aquí, cuántas personas mandar allá, qué maquinaria se necesita. Ya lo saben porque están ahí desde el minuto cero. Por eso lo que hay que hacer es descentralizar, que haya cuerpos civiles que no dependan de las órdenes de los políticos para actuar. Lo mismo pasa con las empresas que se encargan de avisar de todos estos fenómenos y de medir todos estos fenómenos. Y es que el problema de que sean públicas es que nuevamente dependen de un político y por lo tanto van a funcionar según cálculos electoralistas. Vamos, que en política cagarla, robar y ser un negligente sale gratis. Pongamos por ejemplo lo que pasó en 2020. Ocultaron datos sobre el virus, censuraron a todos los medios disidentes, establecieron una narrativa única, permitieron manifestaciones masivas como el 8M teniendo los datos en la mano y sabiendo la que se les venía. No cerraron aeropuertos ni otras zonas con un alto flujo de personas teniendo datos desde enero. Improvisaron las medidas sin seguir ningún consenso científico según su comité de expertos que nunca existió. Engañaron abiertamente a la población diciendo que solo iba a haber 1 o 2 casos. Ocultaron la cifra de muertos reales. Aprovecharon la situación y las desgracias de las personas para enriquecerse en la que probablemente sea la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia. Todos haciéndose de oro mientras tus familiares estaban en el hospital muertos y los médicos estaban sin material para defenderse. Purgaron a todos los organismos y puestos públicos que intentaron investigarles y arrojar un poco de luz sobre el tema, tanto guardias civiles como jueces. Nos encerraron en casa y limitaron nuestros derechos fundamentales de forma ilegal y utilizaron el pasaporte COVID para perseguir personalmente con la fuerza del Estado a personas individuales para obligarles a hacer lo que ellos querían. ¿Y qué? ¿Les ha pasado algo? ¿Les han juzgado? ¿Les han puesto aunque sea una multita? ¿Han ido a la cárcel? ¿Se han sentado en el banquillo? Pues obviamente no. Ni lo van a hacer porque si eres político, hacer todo eso sale gratis. ¿Qué más da? Así que pensad en Mazón. Ojalá me equivoque, pero me extrañaría muchísimo que pisara la cárcel. ¿Por qué? Porque está cero preocupado. Oye, él va alargando el juicio, ¿no? 1, 2, 3 años probablemente. Y en 3 años estará el PP en el poder y el PP podrá llamar a la jueza del caso y decirle: hola Mariloli, oye, no sé si te has enterado que hay un puesto en este órgano judicial, un puesto en el que ganarías el doble. Y fíjate, te puedes jubilar 5 años antes y tienes el doble de pensión. Creo que encajarías fenomenal en este puesto, ¿eh? Creo que está hecho a tu medida. Pero bueno, tú verás lo que haces, ¿eh? Pero claro, si te interesa, estaría bien que nos lleváramos bien, ¿no? Y no es que lo diga yo, porque sea un conspiranoico, es que esto lo hizo el PSOE de Felipe González cientos de veces y lo hizo el PP de Rajoy y otras tantas. Y ya está, Mazón, aunque debería, no va a pisar la cárcel. Por eso, si tú descentralizas todas esas funciones, de que sea una empresa privada la que tenga que estar pendiente de estos temas y avisar a la población, los incentivos son a hacerlo bien, son a prevenir en vez de a curar. Porque no están pensando: es que si doy la voz de alarma y luego resulta que no pasa nada y la gente pierde un día de sueldo por mi culpa, me va a costar votos. No, están diciendo: si no prevengo como la cague, no solo me voy a la quiebra, sino que me meten en la cárcel al día siguiente. Así que bueno, no sé si me he enrollado mucho, pero eso es lo que os quería contar. Menos políticos, menos política, menos centralización, más responsabilidad individual, más libertad y más que sea la propia gente la que se cuide de no depender del Estado. Ni para su seguridad ni para nada. Porque los políticos no son políticos para hacer políticas. Hacen políticas para ser políticos. Y siempre van a mirar por su propio interés. Así que solo cuando los políticos dejen de ser protagonistas de la vida pública, España será un país próspero. Nada más por hoy, eso es todo lo que quería decir. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Comparte el vídeo si te ha gustado. No olvides suscribirte y dejar un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.